Bienvenidos y bienvenidas a Lenguaje en Acción. Hoy veremos los textos periodísticos, la crónica y la noticia. Para comenzar, analizaremos el elemento que une a estos dos formatos periodísticos, el componente informativo, que puede variar de un medio de comunicación a otro. La diversidad en la elaboración de la información se produce por dos razones. La primera es que el periodista tiene puntos de vista y opiniones propias sobre la realidad de sus notas y las reflejará deliberadamente si escribe notas de opinión o editoriales, y menos evidentemente en noticias o crónicas. La segunda es que los medios para los que trabaja el periodista, privados, estatales o comunitarios, tienen intereses económicos, partidarios, religiosos que intentan defender. El periodismo no es un medio de información objetivo, sino un constructor de la información. Al transmitir su versión de un acontecimiento, ofrece su interpretación subjetiva de la realidad, es decir, refleja su ideología en cada página que publica. Así elige qué aspecto destacar y cuál ocultar o minimizar. Ahora veremos la presentación de los hechos noticiables en la noticia y la crónica. La noticia y la crónica son dos de los géneros periodísticos con los que habitualmente los medios de comunicación emiten los hechos noticiables, aquellos que cumplen las condiciones para ser novedosos y destacables. Según qué aspecto de la realidad informen, las crónicas y las noticias serán policiales, de espectáculos, de interés general, de sociedad, culturales, etc. Estos dos géneros periodísticos comparten algunos aspectos. Entre ellos se refieren a hechos noticiables, ofrecen contenido preciso y exhaustivo, información seria, verificada, narrada sin ambigüedades y de manera completa. Emplean un narrador en tercera persona y procuran borrar las marcas de la subjetividad en el texto. Presentan una trama narrativa que responde a ciertas preguntas básicas: ¿qué ocurrió?, quiénes participaron, dónde sucedió, cómo ocurrió y por qué. Si bien la noticia y la crónica presentan aspectos comunes, cada una tiene una forma y una finalidad propia que la define. La noticia se limita a informar hechos ocurridos u otros que ocurrirán. En este tipo de texto es muy difícil distinguir las huellas del autor. La crónica, en cambio, además de brindar la información, se detiene en la redacción, por eso presenta marcas de estilo como palabras, expresiones o recursos estilísticos que diferencian a un periodista de otros. En la noticia, la información se ordena de manera que los datos más importantes figuren en los primeros párrafos, a partir del esquema de pirámide invertida, que consiste en dar un planteo general de lo ocurrido y luego enfocarse en los detalles. Por ese motivo, el relato de lo sucedido altera el orden de la historia. Debemos tener en cuenta que en todo texto periodístico los datos más importantes suelen encontrarse al comienzo, a partir de la volanta, que se ubica arriba del título en un tamaño menor. Puede o no estar presente, tiene dos funciones: introducir el tema del título y compartir la información con él para que no sea tan largo. Título o titular: destaca lo más importante de la noticia. Copete o bajada: se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Cabezal: es el primer párrafo de la noticia que presenta el tema y completa la información relevante. Cuerpo de la noticia: se describe el resto de los datos de mayor a menor importancia, se cuenta qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados, dónde y cuándo ocurrió, por qué y cómo. Por otro lado, tenemos la fotografía, que puede estar o no estar, es opcional de cada texto, y un epígrafe que va debajo de la imagen y que anuncia de qué se trata. En la crónica, los acontecimientos se dan cronológicamente y la narración se alterna con segmentos descriptivos, dialogales y comentarios. Al igual que en la literatura, en la crónica y en la noticia se hace la distinción entre historia y relato. La historia es el conjunto de hechos ordenados cronológicamente que se reconstruye a partir del relato que hacen el periodista, los testigos o los protagonistas. El relato es un reordenamiento de la historia con el fin de hacerla más atractiva para los lectores en la crónica o darle claridad y cumplir con la función informativa en la noticia. Para finalizar, veamos las siguientes tramas textuales que aparecen en la crónica. La trama textual dominante en las crónicas es la narrativa.
También se identifican segmentos en los que predomina la trama descriptiva o la argumentativa. La trama narrativa. El cronista refiere acciones que tienen protagonistas y que ocurrieron dentro de un marco espacio-temporal determinado. Por lo tanto, cuenta con una sucesión de acontecimientos haciendo progresar los hechos en el tiempo. Por lo general se emplea el pretérito perfecto simple o el pretérito imperfecto. La trama descriptiva es la preponderante cuando el cronista presenta las características de personas, lugares u otros elementos relacionados con los hechos narrados. En estos segmentos suelen aparecer verbos de percepción como ver o escuchar referidos al cronista o a los testigos, y verbos de estado como ser o permanecer que aluden a lo que se describe. La trama argumentativa es la que predomina cuando el cronista introduce evaluaciones u opiniones sobre los acontecimientos. Además, el cronista puede incluir los testimonios de testigos o protagonistas de los hechos mediante transcripciones literales de sus palabras, entre comillas, discurso directo, o la incorporación de estas palabras a su propio discurso, discurso indirecto. Esto fue todo por hoy en Lenguaje en Acción. Hasta la próxima.